Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el consejo, mandó que sacaran fuera un momento a aquellos hombres y dijo: Israelitas, piensen bien lo que van a hacer con esos hombres. No hace mucho salió un tal Teudas, dándoselas de hombre importante, y se le juntaron unos 400 hombres. Fue ejecutado. Dispersaron a todos sus secuaces y todo acabó en nada. Más tarde, cuando el censo salió Judas el Galileo, arrastrando detrás así de sí gente del pueblo, también pereció, y dispersaron a todos sus secuaces. En el caso presente, mi consejo es este: no se metan con esos hombres, suéltenlos. Si su idea y su acción son cosa de hombres, se dispersarán. Pero si es cosa de Dios, no lograrán dispersarlos y se expondrán a luchar contra Dios. Le dieron la razón y llamaron a los apóstoles, los azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Los apóstoles salieron contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre de Jesús. Ningún día dejaban de enseñar en el templo y por las casas, anunciando el Evangelio de Jesucristo. Verbum Domini. One thing I see. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Una cosa pido al Señor, eso buscaré: habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo. Espera en el Señor. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Alleluia, alleluia, alleluia. Man does not live on No solo de pan vive el hombre, every word that sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. Jesus went En aquel across tiempo the Jesús se marchó a la otra parte del lago de Galilea o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos.
Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe, ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para tantearlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó, 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y un par de peces, pero ¿qué es eso para tantos? Jesús dijo, digan a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos 5,000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias, y los repartió a los que estaban sentados, y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que han sobrado, que nada se desperdicie. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía, este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña, él solo. Verbum Domini. Gabriel Gargam Gabriel Gargam es un francés nacido en Francia en el año 1870 y para la edad de 15 años había abandonado completamente su fe católica. Consiguió trabajo como dependiente del correo en el tren en la compañía de ferrocarril de Orleans. Se dedicó a eso durante un número de años y fue en diciembre de 1899 que hubo un terrible accidente. Un tren donde él se encontraba hizo colisión con otro a 55 millas por hora y fue lanzado de ese tren como a 50 pies en la nieve y no lo encontraron sino 7 horas después. Cuando finalmente lo encontraron estaba casi muerto. Su columna había sido aplastada, quedó paralizado de la cintura para abajo, pero vivió. Quedó confinado a cama durante casi 2 años, no podía comer comida sólida, solo podían alimentarlo a través de un tubo una vez al día. Y perdió mucho peso, era casi un esqueleto, bajó a 78 libras de peso. La compañía de ferrocarril tuvo que pagar perjuicios, algo así como 6,000 francos al año, me parece que fue, y dijeron que estaba completamente debilitado, que iba a requerir 2 personas atenderlo, así que el ferrocarril tuvo que pagar perjuicios. Ese era el estado de su condición física. Su tía era miembro de la comunidad del Sagrado Corazón de las Hermanas y lo estaba alentando a que fuera a Lourdes en Francia, pero él se negó, él no tenía fe. Su madre continuó insistiéndole y finalmente lo convencieron de que fuera a Lourdes. El camino casi muere, perdió conocimiento, pensaron que no iba a sobrevivir, pero su hermana y su mamá lo acompañaron en el viaje y cuando llegó a Lourdes tuvo primero una conversión espiritual. Recibió la gracia para confesarse, recibió la Sagrada Comunión y luego fue llevado a esas aguas milagrosas que nos recuerdan nuestro bautismo, pero su condición empeoró después de pasar por las aguas y se desmayó. Pensaban que había muerto, no lo podían resucitar, revivir. Así que cuando lo estaban llevando de vuelta al hotel donde estaba quedándose para los enfermos, el hospital, la procesión con el Santísimo Sacramento estaba pasando y durante la época de peregrinaje en Lourdes tienen una procesión con el Santísimo Sacramento por el atardecer. Así que el Santísimo Sacramento y en especial
en aquellos días cuando pasaban, hacían la bendición a los enfermos. Así que como se acercaba el Santísimo Sacramento y pensaban, la familia de Gabriel pensaban que había fallecido, le colocaron una sábana blanca sobre la cara. Y cuando estaba pasando el Santísimo Sacramento, el sacerdote se vuelve hacia este grupo que estaba llorando y recibieron la bendición del Señor en el Santísimo Sacramento. Y súbitamente Gabriel se sentó y dijo, siento que puedo caminar. Así que le fue posible caminar. Sus piernas se habían adelgazado a casi nada, no tenía músculo. Y los doctores se quedaron sorprendidos por eso, tanto como por su recuperación, que le fuera posible caminar, incluso sin músculos en las piernas que se habían deteriorado por 2 años de estar en cama. Así que esta cura, esta sanación fue tan notable y estaba tan agradecido él que durante 50 años él solía regresar a Lourdes. Esto pasó el 20 de agosto del 2001. Y durante 50 años él se ofrecía de voluntario en Lourdes. Él rezaba cada año y se ofrecía para cargar enfermos en camilla, así como le sucedió a él cuando él iba en camilla. Y fue en el aniversario 50 de su sanación que 1.500 enfermos se reunieron en torno a él y 50.000 otras personas, y él contó su historia de lo que le había pasado 50 años atrás. Primero esa sanación espiritual y luego esa recuperación física que recibió. Un año después, en 1952, murió a la edad de 83 años. Uno de los milagros más famosos de Lourdes que se llevó a cabo a través de la bendición del Santísimo Sacramento. Saben, en Lourdes hay milagros que ocurren de formas diferentes, a través de la unción de los enfermos, a través de la inmersión en las aguas, la forma más común, y también la bendición del Santísimo Sacramento. Empiezo con esa historia porque hoy empezamos, como siempre empezamos en el tiempo de Pascua, a leer Juan capítulo 6. Así que tenemos los primeros versículos de Juan capítulo 6, el discurso del Señor sobre el pan de vida, sobre el Santísimo Sacramento. Y vamos a estar escuchando Juan capítulo 6 entre la semana, a lo largo de la semana hasta el sábado. Leeremos todo Juan capítulo 6. Y en esto empezamos con el milagro de los panes y los peces que ocurre en Pascua, probablemente un año antes de que el Señor ofreciera la última cena en su cuerpo y sangre en la cruz. Algo que se representa en cada misa. Así pues, esto empieza con este milagro. Y ustedes sabían que los milagros son necesarios para que la fe cristiana sea creíble. Es un artículo de la fe católica, que los milagros son necesarios para que la fe sea creíble. Así que Trebaliar conmemora a estos otros hombres en la época de Jesús que tenían seguidores. Se menciona a Teudas y a Judas de Galileo, pero ellos fueron suprimidos y al final sus seguidores fueron dispersados. Y hubo otros más en la época de Jesús. Pero había algo en Jesucristo, algo en el mensaje cristiano que persistía. Y no fue a través de la coacción, sino a través de la fuerza de atracción. Y fue a través de la confirmación de la verdad de esta revelación que viene a nosotros a través del Hijo de Dios, Jesucristo, que vino a nosotros y la confirmación a través de los milagros durante el tiempo del Señor sobre la tierra, como este milagro de los panes y los peces. Ellos esperaban el profeta que Moisés profetizó que había de seguir. Ellos pensaban, por seguro, este debe ser el profeta. Jesús vio que querían hacer rey, así que se retiró en silencio a las montañas. Mañana veremos su poder divino sobre la naturaleza. Así que estos milagros confirmaron la verdad de lo que estaba enseñando durante su tiempo sobre la tierra, pero también, como leemos en los Hechos de los Apóstoles, vemos que lo que estaban proclamando, este evangelio, el mensaje básico donde Jesús cumple las Escrituras, al morir, al ser sepultado y resucitado de entre los muertos. San Pablo
dice esto: apostles and myself. 500 creyeron a la vez, incluyendo los apóstoles y yo. Pero estos milagros han de confirmar la verdad del mensaje del Evangelio, que esto es algo divino, lo que ha sido revelado, porque vemos cosas más allá de explicación natural que ocurren. Vemos poder divino que obra en Jesús y aquellos que son enviados por Él en la proclamación del Evangelio. Hay un poder divino que está obrando. Y por eso es que Eudas y Judas el Galileo y sus grupos no persistieron. Después de cierto tiempo dejaron de existir. Por eso Gamaliel dice esas palabras. Dice: si su idea y acción son cosa de hombres, se dispersarán. Pero si es cosa de Dios, no lograrán dispersarlos. E incluso se expondrían a luchar contra Dios. La historia del cristianismo también es una historia de aquellos que han querido borrarla, empezando por San Pablo mismo, Saulo. Y vemos diferentes persecuciones, incluso en nuestra propia época. Hay un esfuerzo por borrar el cristianismo del Medio Oriente y el norte de África, de borrarlo del mapa, pero no va a suceder, porque esto viene de Dios. Esto es algo que tiene a Dios, que lo respalda, el Hijo de Dios, quien es Jesucristo, quien es el camino, la verdad y la vida. El padre John Harden, en un artículo que escribió acerca, el título era Cristo, el obrador de milagros en la Eucaristía, y en él dice lo que yo ya he relatado, que Cristo continúa haciendo milagros en nuestro día y que son necesarios para hacer creíble la revelación de Dios. Así que por favor no se olviden de esto. Esta afirmación es un artículo de la fe católica. No quiere decir que tenemos que insistir en los signos y señales, etc. Sin embargo, el Señor nos da estas señales para fortalecer nuestra fe y alentarnos en nuestra fe, para que veamos que es de origen divino. Dice que cuando el Señor caminó sobre esta tierra, que estos milagros ocurrieron a través de su humanidad. Así que tal vez fue a través de sus palabras humanas. Así lo quiero, quedas limpio. Fue tal vez a través de su imposición de manos humanas, físicas. Tal vez fue alguien que lo haya tocado, como la mujer con la hemorragia, que agarró el borde de su manto, de su túnica. Pero fue a través de este contacto humano con la persona divina de Jesús que les fue posible encontrar sanación. Así que él dice: de la misma forma, hoy en día, Dios está presente en su divinidad en todos lados. Pero nuestro Señor está presente en su humanidad sagrada y su divinidad en la Eucaristía. Así que está presente en su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Así que continúa obrando estos milagros a través de estos medios de su humanidad sagrada, en particular en su presencia en la Sagrada Eucaristía, como ese milagro físico que conté de Gabriel Gargam. Pero entonces el padre Harden dice, hay otros tipos de milagros también, hay milagros morales, cuando la gente tiene una fortaleza más allá de sus facultades humanas normales. Y no creo que este lugar existiría, no creo que EWTN existiría, no creo que esta obra existiría sin la Eucaristía. No creo que la Madre hubiera sido capaz de lograrlo sin la fortaleza que recibía de la Eucaristía, por recibir la comunión diaria, por pasar todos los días en adoración. Todos los días podía encontrar renovación, podía encontrar esa compañía del Jesús para que estuviera con ella y la guiara y le diera luz, la iluminara, le diera fuerzas para la obra que Él quería que se hiciera a través de ella. Así que creo que este es un milagro eucarístico. Y todo aquí está centrado en torno al Santísimo Sacramento. Nuestros empleados disfrutan la oportunidad de venir a la adoración aquí a lo largo del día,
a adorar al Señor en el Santísimo Sacramento. Las vidas de las hermanas y obviamente la vida de la hermana como una Clarisa Pobre de adoración perpetua es algo centrado en torno a la adoración del Señor, señalando hacia su presencia real. De eso se trata el santuario del Santísimo Sacramento. Es para ayudar a la gente a tener conciencia, a que se den cuenta que nuestro Señor está con nosotros todos los días hasta el final de los tiempos, de forma muy profunda en el Santísimo Sacramento. De eso se trata el santuario del Santísimo Sacramento. Tal vez sea la razón por la que el Señor eligió a una Clarisa Pobre de la adoración perpetua para manifestar ese mensaje ante el mundo. Así que los milagros morales, cosas que van más allá de la fortaleza e ingenio humano que se logran. Pensemos en San Isaac Jogues, su director espiritual, dijo que él estaba pegado al Santísimo Sacramento. Él sufrió uno de los martirios más horribles jamás reportados, San Isaac Jogues. Su director espiritual dijo que él solía estar pegado al Santísimo Sacramento y que ahí encontraba la fortaleza para soportar lo que sufrió. San Damián Molokai, que cuidaba a los leprosos, él dijo que hubiera encontrado imposible esa labor de no ser por el Santísimo Sacramento en la capilla, donde podía ir y renovar sus fortalezas en su trabajo. Y finalmente hay milagros intelectuales. Milagros en los que la persona súbitamente recibe cierta inspiración y es iluminada. Súbitamente entiende la fe católica, como el ejemplo que doy a menudo de André Fresart, el ateo francés, quien entró a una capilla donde había adoración y súbitamente dice, se abrieron los cielos y entendió la fe católica y escribió un libro que se llama Dios existe. Yo me he encontrado con Él. Así que estos son los milagros que el Señor, a través de su humanidad sagrada, a través de su poder divino, a través de su humanidad sagrada, continúa obrando en nuestro propio tiempo. Estos confirman la verdad de lo que creemos. Así que al leer Juan capítulo 6, recibimos consuelo que el Señor nos haya dado este medio físico por el que podemos recibirle en nuestro propio ser y en el que podemos ser fortalecidos, podemos ser iluminados, podemos encendernos con su amor divino, con su luz divina, con su fortaleza divina. Y entonces nosotros también realizaremos milagros morales para Dios.